Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy bien, mis queridos amigos. Hoy tenemos un tema, el tema que está de moda, ¿no es cierto? El tema de la confusión, del caos, de la crisis de la iglesia, de los problemas que estamos viviendo. Y yo me acordaba mucho del Apocalipsis en estos días, cuando dice: los demás hombres, los que no se murieron por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Y San Pablo dice: ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Cosa que el Apocalipsis vuelve y repite. ¿Qué ha pasado en la iglesia? La crisis de la iglesia, ¿de dónde se deriva? La confusión de la iglesia, ¿de dónde se deriva? De una interpretación de la Biblia hecha por los teólogos y por las modas de la teología, por las corrientes teológicas, porque realmente no están interpretando la Biblia literalmente, como si la interpretan, dice Santo Tomás de Aquino, que la interpretación correcta es la literal. Cuando San Pablo habla de la apostasía que precede a la venida del hombre impío, del anomos, del anticristo, la gran apostasía y los castigos que están los demás hombres, no se arrepintieron y murieron de las plagas, ni se arrepintieron de la obra de sus manos, dejando de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, todo Apocalipsis capítulo 9. Miraba yo este mensaje del padre Gruner, que el padre Gabriel Amor le dijo que si no se consagra al corazón inmaculado, si no se detiene, cada vez con mayor intensidad los sucesos serán tan rápidos que no les dará tiempo de auxiliarse. Y miraba uno las inundaciones de Salgar, los terremotos de esta semana, el nuevo volcán que apareció en Nicaragua, y las profecías del padre Puerta, que en estos días, en la última aparición de la Virgen allá en Soracá, profetizó que 15 volcanes nuevos aparecerían en el mundo. Ya apareció uno nuevo en Nicaragua esta semana y siguen apareciendo por doquier, por todas partes. La gente no quiere concordar las profecías con los acontecimientos y la gente no quiere concordar la Biblia con los acontecimientos. ¿Por qué no puede entender? Porque le ha dado una mala interpretación a la Biblia. Me acuerdo mucho del pastor Wilkerson, que dice que vendrá una pandemia homosexual, una epidemia homosexual. ¿Por qué? Porque dejará de hablarse del pecado en los púlpitos, y porque la sociedad ya no opondrá resistencia, es decir, avasallará a la sociedad el acontecimiento. La gente me dice que el homosexualismo es biológico, que el homosexualismo es genético. Eso es mentiras. En la época del Imperio Romano, pues el homosexualismo entre los griegos era bisexualismo entre los griegos. Uno se acuerda de Sócrates y Platón, que buscaban los muchachos también para eso, y que los romanos, según el derecho romano, después de la guerra tenían derecho a que a las víctimas, a que los vencidos tenían que prestar todo su cuerpo y hacer toda clase de cosas, tenían derecho sobre el cuerpo de los vencidos, o sea que los romanos también eran bisexuales. Me acuerdo mucho de Suetonio en los 12 Césares, que a Julio César le decía el esposo de todas las mujeres de Roma y el marido de todos los hombres de Roma, le decía Julio César Suetonio. De manera que eso existía y la iglesia venció eso con la virtud, la iglesia venció eso con el evangelio y con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo eso volvió a renacer y volvió a resurgir en estos tiempos? Pues volvió a resurgir, como dice Ana Catalina Emery y dice la Virgen de la Salet,
que llegará un tiempo en que cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás, es decir, abandonará a Dios y se meterá en su ego. Y al meterse en su ego perdió la presencia del Espíritu Santo y perdió la virtud. Y eso ayudado por otra cosa, como dice la Ana Catalina Emmerich y dice otras profecías, el demonio será soltado desde el infierno 50 o 60 años del año 2000. Todos los demonios serán desatados desde el infierno. Usted mire 50 años antes del año 2000 o 60 años antes del 2000 y viene la falsa liberación femenina, la corrupción moral, la nueva era que se dispara desde Estados Unidos, el yoga, el reiki, el feng shui, la magia, y empieza por todas partes una cosa terrible, la gente a creer en la reencarnación, la gente a creer en el pensamiento positivo, en el pensamiento tenaz, y empiezan las nuevas teologías en la iglesia. Yo en estos días le he oído mucho a un sacerdote hablar de la teología del éxito, la teología de la prosperidad, y confunde los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5 y de Mateo 5 con el éxito económico, como si fuera un fruto del Espíritu Santo, cuando San Pablo dice que cada uno se conforme con lo que tiene, y este pobre sacerdote no quiere predicar sobre el pecado, no quiere predicar sobre la virtud, no quiere predicar sobre el purgatorio y el infierno y sobre la condenación eterna. Al suprimir los castigos y al hacer del Evangelio un motivo de prosperidad, llegamos a lo que Benedicto decía en una entrevista: predicamos de lo penúltimo, pero no predicamos de lo último. Entonces la gente es feliz porque es un sacerdote motivador, y como es un sacerdote motivador sobre el éxito, entonces la gente es feliz y aplaude todas esas cosas, porque es un nuevo evangelio, un evangelio distinto. Y San Pablo dice: si algún ángel del cielo o yo mismo les predicare un evangelio distinto del que yo les he predicado, sea anatema. Encima de todo eso, pues el Espíritu Santo vino en defensa de la iglesia y vinieron las apariciones marianas, la esposa del Espíritu Santo, vino la efusión del Espíritu Santo de la renovación carismática, el don de lenguas, el don de visiones, el don de profecía, el don de milagros, y la gente se engolosinó con eso y no con la santidad. Y el demonio, muy astuto, cogió esas cosas que son tan buenas como los carismas del Espíritu Santo, que son dones y regalos de Dios, los tergiversó, los imitó, se coló y creó un caos y una confusión terrible, porque la mayoría de la gente buscan los dones del Señor y no el Señor de los dones. Ahora en Pentecostés, que nosotros allá en Belén vamos a hacer una jornada de oración todo el día, y va a haber gente muy especial que va a estar orando por todos. No vamos a hacer mucha predicación, sino más bien oración, llevando a la gente a una buena formación. Pero la gente le gusta ir a los congresos, a ver a qué me sano, de qué me libero, de qué cosas nuevas veo, a quién veo revolcar, a quién veo vomitar. Entonces se volvieron congresos de novelerías, y no buscan a Dios, no buscan al Señor, buscan los dones del Señor, pero no al Señor de los dones, dice Santa Teresa de Jesús. Y nos dice San Lucas: el buen discípulo está bien formado. En estos días, y yo aplaudo a esta mujer honesta, maravillosa, hace 4 o 5 años un grupo de personas se fue de nuestra fundación siguiendo a un estigmatizado, a un tal Francisco, que tiene un estigma aquí en la frente. Y yo les dije: ojo, que eso es falso, cuidado que eso es falso. No, es que hace milagros, eso, el demonio también hace milagros. Es que fulana consiguió empleo, el demonio también les consiguió empleo. Es que fulano prosperó, el demonio los hace prosperar. A Jesús lo subió al templo y le dijo: mire, todos los bienes de la tierra son míos. Entonces, discernimiento, pero no hay discernimiento. Entonces la gente le dice a uno: vamos a hacer un discernimiento. ¿Y cómo lo va a hacer si usted no ha estudiado discernimiento? Ni el cura tampoco. Si conocen las reglas de discernimiento de San Ignacio, no. Las de San Juan de la Cruz, no. Las de Santa Teresa de Jesús, no. Las de San Juan Clímaco, no. La Biblia no la conocen, el magisterio de la iglesia tampoco. Y eso le pasa a casi todos los carismáticos, incluyendo curas y obispos, ¿no? Entonces no tienen discernimiento y no pueden discernir los fenómenos. Es que
a través del estigmatizado se convirtió mi familia. Le dije, claro, el Papa San Gregorio decía que en falsas apariciones se convierte mucha gente y que la iglesia tiene que pastorearlos. Pero siguieron al estigmatizado y no siguieron a Jesucristo. Y el estigmatizado, el señor Francisco, el del estigma aquí, le metió goles a varios obispos. Y buenos obispos, buenos, santos obispos inclusive. Porque, claro, apareció con esa apariencia de piedad, de que hay que obedecer a la iglesia, que no sé qué, que le estima. Y fue creando un movimiento con coordinadores, inclusive en México, y fue creando un movimiento gigantesco, y las fincas y obras sociales, una obra social para las señoras que iban a abortar, otra obra social de no sé qué. Entonces toda la apariencia era una cosa hermosísima. Y resultó que a la hora de la verdad, la parte económica era espantosa. Se robó, es decir, resultó un timador, un estafador. Busquen los videos del padre cancelado sobre el señor Francisco, el estigmatizado. El padre cancelado también al principio le creyó, yo creo, lo tuvo allá en México, después él organizó excursiones a México a ver al padre cancelado para que le hiciera exorcismos, y era mentira, el padre cancelado no les estaba haciendo exorcismos. Entonces el padre cancelado ahora lo denuncia en 2 videos tremendos. Y toda la gente hizo peregrinaciones a la Argentina donde la Virgen habló y nombró a los elegidos. Y terminó teniendo un hijo con la amante, con una señora que era evidente, porque el hombre era casado antes, tenía hijos, casado por la iglesia, pero terminó diciendo que Dios le había inspirado que debía tener un hijo. Hombre, el Espíritu Santo no lucha contra la gracia de Estado, regla de San Ignacio. El Espíritu Santo no lo manda a usted casarse ni tener otra cuando ya tiene esposa, ¿no? El Espíritu Santo no lucha contra el magisterio de la iglesia, regla de San Ignacio. ¿Sí? El Espíritu Santo no lucha contra la Biblia, regla de San Ignacio. El Espíritu Santo no lucha contra las apariciones reconocidas por la iglesia, regla de San Ignacio. Y este tal Francisco, ¿no? Con un estigma aquí, se le coló a 3 o 4 obispos. Afortunadamente, el señor obispo de Yopal ya reaccionó, es un muy buen obispo, creo que el señor obispo de Chiquinquirá también. El hombre le sacó algunas carticas a uno que otro obispo, pero cartas que le dan a cualquiera, es decir, yo conozco a fulano de tal, es un buen católico, es piadoso, esto sé qué. Yo le pido cartas a los obispos y me dan unas cartas, y la gente cree que por tener 4 cartas de 4 obispos, entonces está reconocido por la iglesia. Por favor, no sean cándidos. Como dice el doctor Galán, ya no sean pendejos, ¿no? Y entonces empezaron a seguir al estigmatizado y no a Jesucristo. Y él decía que lo aprobaba un famoso vidente de México, que era un médico cirujano, un gran señor, un buen señor. Y resulta que mi amiga llamó al médico cirujano y le dijo, señora, yo no soy vidente, no soy nada, pero él vino aquí y vino estigmatizado y todo, y le dio 50 millones de pesos. Y resulta que fue un gran estafador, un gran timador, y todavía hay una cantidad de gente que lo sigue, y no siguen a Jesucristo, porque díganme estas personas que lo siguen si ya leyeron los 4 evangelios, si están siguiendo a Jesucristo, si le obedecen a la iglesia. Porque la obediencia al obispo es obediencia al Espíritu Santo, regla de San Ignacio de Antioquía, obediencia al obispo, obediencia al Espíritu Santo. Si el obispo es bueno, si el obispo es recto, si el obispo no está diciendo herejías, entonces obedézcale al obispo, le tiene que obedecer al obispo, ¿no? Es la obediencia al Espíritu Santo. Entonces, el estigmatizado fue uno de los grandes goles, creó una secta, con fincas, con obras sociales, con una cantidad de cosas, con viajes a Argentina, con viajes a no sé dónde, y le sacó plata hasta todo el mundo. Pues el tipo parece que antes de ser estigmatizado era un timador, era un estafador, y parece que el Señor lo sanó y que tuvo una época de gracia muy grande, ¿sí? Y no aprovechó eso, sino que empezó a convertir la fe en un negocio. Ay de los que hacen de la fe un negocio, 1 Timoteo 6, regla de la Biblia. Ay de los que hacen de la religión un negocio. O sea, los predicadores de la prosperidad, del éxito económico, están contra la Biblia.
hay que negarse a sí mismo, hay que entrar por la puerta estrecha, hay que darle un valor al sufrimiento. Acuérdese que el Señor le dijo a Pablo, te mostraré todo lo que tendrás que sufrir por mí. A la gente hay que hablarle del sufrimiento y del valor del sufrimiento y de la redención a través del sufrimiento. Santa Faustina Kowalska decía que el sufrimiento unido a la pasión de Cristo se convertía en una oración omnipotente, omnipotente, porque es la pasión de Cristo la que ora. Sí, pero no, la confusión en la iglesia es terrible, terrible. En estos días me dolió mucho un sacerdote que yo quiero mucho, que estaba predicando y dijo, y es que si usted perdió a la esposa, búsquese otra. Pero ¿cómo? Pues eso va contra la Biblia. Y la gente feliz, la gente sale feliz porque tiene, el cura dijo, luego es verdad, ergo veritas, luego es verdad. Pues no es verdad. Hay muchos curas diciendo herejías y diciendo cosas. En estos días me llegó un correo hablándome y tengo que verificar. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Pues sí, yo me acuerdo que en el siglo XIX en Francia la iglesia condenó una secta de estigmatizados, 100, ¿no? Los excomulgó. Pero aquí, como no hay discernimiento, pues el estigmatizado se coló, el falso estigmatizado, este tal Francisco, y eso ha creado es un caos. Vean al padre cancelado en los videos, lo que dice. Realmente impresionante. Yo le agradezco mucho a esta señora que vino a hablar conmigo, que se había retirado de Belén hace unos 3 o 4 años con un grupo numeroso, siguiendo al estigmatizado, no siguiendo a Jesucristo. Y le agradezco mucho que ella honestamente obró. Dios le tendrá en cuenta eso. Cuando una obra de buena fe está bien, por ignorancia. Pero yo le dije muchas veces, eso es falso, eso es falso. El demonio crea estigmatizados. Satanás se disfraza de ángel de luz, tiene una sutileza, de una inteligencia. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, dijo Jesús. Una sutileza terrible. Ya cuando el hombre tiene un hijo con una señora que andaba con él y él era casado antes, eso ya es suficiente para salir uno corriendo, porque que Dios le permitió tener un hijo, Dios no viola sus propios principios, regla de San Ignacio. El Espíritu Santo no se contradice, regla de San Ignacio. Hay una serie de discernimiento teológico, o sea, de normas de la Iglesia, que yo registré en mi libro de discernimiento, y gracias a Dios estamos sacando una nueva edición del libro de discernimiento con reglas de San Juan Clímaco, con reglas de Santo Tomás de Aquino, con las reglas bíblicas. Es que la Biblia es muy clara. Por sus frutos los conoceréis, pero son los frutos del Espíritu Santo, no es el éxito ni la prosperidad, ni el buen puesto, ni el trabajo, ni la astucia. No, los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas 5. Esos son los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas de Mateo 5. Mateo 5, Gálatas 5, frutos del Espíritu Santo. Regla bíblica. Y la regla bíblica no se puede violar y cambiar. Es que esas desinterpretaciones bíblicas, esas acomodaciones bíblicas al mundo de hoy, para atrapar la gente y atraer la gente, son muy peligrosas. Además son herejías, ¿no? Porque va contra la Sagrada Escritura. Si un ángel del cielo o yo mismo les predico un evangelio diferente, sea anatema. Y esa maldición de San Pablo le está cayendo a muchos. En estos días me llegó un correo hablándome, yo no lo conozco, el señor rector de la Universidad de Montserrat,
que es de la Arquidiócesis de Bogotá, lo nombraron, felicitaciones, allá en una comisión bíblica en Roma, en alguna cosa, y lo entrevistó Darío Arizmendi. No he mirado la entrevista, pero la voy a mirar, porque el correo dice que se metió la pata con cosas del aborto y con otras cosas. No lo he visto, no puedo decir nada todavía, pero lo vamos a mirar, lo vamos a examinar, porque es que a raíz de todo esto, alguien me sugirió que articulara, yo no tengo tiempo de trabajar en más cosas, pero que articulara un movimiento de asociación de laicos, de lazos de amor mariano, de la Legión de María, de los Caballeros de la Virgen, de los semproístas, de los cursillistas, de los focolares, de los carismáticos. Hiciera un movimiento de laicos, una asociación de laicos para defender la fe, porque es que estamos aterrorizados. Hay gente que me llama y me dice, uy, yo lloré toda la noche, ¿no?, por las declaraciones de ese obispo, y yo admiro mucho a ese obispo. Creo que la retractación que hizo es muy clara, es muy nítida, creo que lo sacaron fuera de contexto, creo que es un buen obispo, que es un buen hombre, pero la gente no entendió, el lenguaje fue inapropiado, y entonces la gente se escandalizó, y se armó un zaperoque que ustedes no se imaginan los correos que yo tengo. Pero él se retractó muy bien y está en el contexto de la doctrina de la Iglesia, y creo que lo desvirtuaron y lo sacaron fuera de contexto. De todas maneras, yo estoy aterrado. Me llamó un seminarista que es profesional y me dijo, estoy aterrado porque es que vino un teólogo a dictar una conferencia en el seminario y dijo que la Virgen no era virgen. Y un muchacho de 18, 19 años dijo al otro día al rector, me voy, yo no quiero que me dañen mi fe. Entonces me acordé de Monseñor Michelini, de las revelaciones de Jesús a un sacerdote carismático, cuando le decía, no envíen los jóvenes a los seminarios, no sea que les van a quitar la fe. Yo le leí ese texto hace muchos años a Monseñor Alfonso Uribe y se agarró la cabeza y dijo, no puede ser, Rafa. Le dije, sí, sí puede ser. Y si uno examina la teología de cada seminario, pues es distinta porque son corrientes teológicos. Yo ya expliqué aquí las 5 corrientes teológicas fundamentales. Y es un sartal de herejías por todas partes. Y las dicen con una frescura y después las dicen en los púlpitos, ¿no? Claro. Y entonces, y además la pandemia homosexual que también filtró y penetró los seminarios y las comunidades religiosas. Estamos en la gran crisis de la salud. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis. Entonces, yo felicito a mis amigos, a los que quiero tanto de Lazos de Amor Mariano, que van a traer a este sacerdote de Paraguay que sale en WTN a que les dicte un seminario sobre discernimiento. Qué maravilla, porque ese sacerdote es buenísimo, buenísimo, ¿no? Y qué bueno, y pienso mandarle el libro a imprimir en el Ecuador, y a Fausto, que le mando un abrazo al ingeniero Fausto Galeano, a quien admiro profundamente porque ha editado 1600 libros católicos valiosísimos y los ha hecho por todo el mundo. El libro de discernimiento, para mandárselo a todos los obispos y a los sacerdotes, a los que sea posible, para que lean las reglas de discernimiento, el discernimiento teológico de la Iglesia. La Iglesia es muy seria, la Iglesia tiene 2000 años. Y lo que pensó durante 2000 años ahora no lo va a retractar y va a empezar a pensar otra cosa, lo que está pasando con la mayoría de la Conferencia Episcopal Alemana, con el señor Casper y el señor Mars, diciendo unas herejías colosales. Y a mí me aterra el silencio del Papa y el silencio de los otros obispos. Claro, han reaccionado los obispos de África, bien reaccionado, un aplauso para ellos. Y el arzobispo de Australia, el cardenal, reaccionó, un aplauso para él. Y Monseñor Burke, el cardenal norteamericano, reaccionó. Dios lo bendiga, qué maravilla. La Iglesia todavía tiene un pequeño resto fuerte que va a mantener la sana doctrina. ¿Y eso va a llevar a qué? Al cisma de la Iglesia, profetizado por la beata Ana Catalina de Emmerich y profetizado nada más, nada menos que por San Francisco de Asís. Usted verá dónde se va a colar
mi querido sacerdote, mi querido laico, en el cisma, en el lado bueno o en el lado malo. San Lucas dice, el buen discípulo está bien formado. ¿Usted está bien formado? ¿O está yendo a todos los congresos a hacer lilolá, 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 lilolá? Y a ver qué me dan, ¿no? ¿O está bien formado? Porque el buen discípulo está bien formado. ¿Usted es un buen discípulo? Si alguno me ama, guarda mi palabra. ¿Usted conoce la palabra? ¿La conoce? Si conoce la palabra, tiene el primer elemento de discernimiento fundamental, que es la palabra de Dios. Si no conoce la palabra, lo van a engañar, lo van a estafar. Gracias a mi amigo Fausto Galeano en el Ecuador, a quien admiro profundamente porque divulgar 1.600 libros católicos en todos los países de habla hispana ha sido una labor titánica desde el Ecuador, que me mandó el libro del Anticristo de Santa Hildegarda, cómo el Anticristo va a engañar a todo el mundo, a la mayoría de la gente. Claro, porque no tienen discernimiento, porque el discernimiento lo basan en cositas, en que el hombre ora en lenguas, que sana enfermos, que es estigmatizado. Y fíjense, esta secta que organizó este estigmatizado en Colombia, por México, por Argentina, por todas partes la regó. Ahora es que se fue a un exilio con su amante, ¿no? Y allá, claro, dejó la cuenta para que consignen por todas partes. No, pero un timador, es decir, lean al padre Cancelado, que él sacó 2 videos sobre él. Es realmente impresionante, impresionante cómo se va colando eso dentro de la iglesia. Y en ese momento, ¿dónde están los obispos? ¿No? ¿Dónde están? Sí, allá les prometí en Chiquinquirá que iban a ver la Virgen, como a 2.000 o 3.000 personas, y no vieron la Virgen. Y hay muchas personas sí han conseguido trabajo y esas cosas. Es que el demonio es muy bueno para eso, para las cosas materiales. Mueve las circunstancias y mueve a las personas. De manera que reglas de discernimiento. A veces el Señor nos da a nosotros es cruz, dolor, sufrimiento. Y como no hay quien nos lo explique, porque ahora es el prosperity gospel, la prosperidad, el éxito, entonces nadie nos explica. Claro, si nos entregamos al Señor, en eso tiene razón un sacerdote, somos felices porque Dios nos da paz. El que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo, decía un santo, lo tiene todo. Y Dios nos da paz interior. Y cuando tenemos paz interior no necesitamos tranquilizantes, ni whisky, ni trago, ni rumba, ni nada de esas cosas. Pero el Evangelio no es no hacer mal a nadie. El Evangelio es pasar por el mundo haciendo el bien, sirviendo, despojándose de muchas cosas en favor de los demás. El Evangelio es vivir las bienaventuranzas. Mateo 5, 6 y 7. Lea Mateo 5, 6 y 7. Y si usted lo está viviendo, escribiremos al señor nuncio para que inicie su proceso de canonización. Acabo de leer unas páginas de Natusa, una mística estigmatizada, auténtica, ahora sí la están canonizando, italiana. ¿Cómo sufrió? Uno de los grandes signos de los estigmatizados es eso, es la obediencia a la iglesia, es la pobreza, el sufrimiento, ¿no? Increíble, increíble esta Natusa, me lo mandó Fausto Galeano también y me impresionó mucho. Pero el seminarista me impresionó mucho cuando me dijo que el teólogo había dicho que la Virgen no era virgen, pero entonces el diácono le dijo, no, la Virgen sí es virgen, por supuesto que sí. Entonces la confusión de estos pobres muchachos es terrible. O de otro sacerdote que viene de otra ciudad a su comunidad y le toca dormir con la puerta cerrada y con hábito porque el asedio, ya me entienden, en la pandemia homosexual. El homosexualismo hay que manejarlo como la iglesia manda, ¿no? Es decir, hay que tener mucho amor por el pecador, mucha tolerancia y todas las cosas, pero no aceptación de ese pecado. No aceptación, esa es otra cosa diferente. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Leyendo las profecías de Santa Hildegarda de Bingen, habla de la crisis de los sacerdotes en esta época. Claro, yo entiendo por qué el demonio le tira primero a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando decía Santa Teresa, cuando derriban un general, derriban 20.000 soldados. Pero Santa Teresa no contaba con los medios de comunicación, con la televisión y el internet y los satélites. Cuando derriban un general, derriban 1.000.000 de soldados. La iglesia se está quedando sin soldados por eso, porque cada vez que un general, y me acuerdo de Luisa Picarreta, en 1906, cuando habla de los sacerdotes, esta mística, esta vidente famosa de la Divina Voluntad, dice de los sacerdotes afeminados. Luisa Picarreta, no estoy inventando cosas. Cuando quiero les leo los textos. Y la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Claro, el demonio se ha volcado sobre los obispos y sobre los sacerdotes, porque con eso está derrumbando la iglesia. Y lo que dice la Picarreta también es que los pecados de los sacerdotes en esa área son 100 veces mayores. La exigencia que Dios les va a hacer que sobre los laicos, porque ellos se consagraron a Dios totalmente. Dice eso Luisa Picarreta. Con razón los castigos que se avecinan. Recientemente regresé de Roma, donde asistí a la instalación de los nuevos cardenales. Pero mientras yo estaba allí ocurrió algo inesperado, algo que me agitó el alma y que no me lo esperaba. Hablé con el padre Gabriel Amort, el exorcista vivo más famoso del mundo. Estoy hablando del padre Gruner, el sacerdote que más sabía de Fátima, y la Virgen se lo llevó el 29 de abril. Se murió. Gracias a Dios, no le va a tocar vivir lo que él vio. Sus palabras me sacudieron como pocas cosas en la vida. El padre Amort, el exorcista más viejo del mundo, me dijo que tenemos un corto tiempo antes de que los castigos previstos por Nuestra Señora de Fátima empiecen a destrozar nuestro mundo. Vieron los 3 terremotos de allá, ¿no? El nuevo volcán de Nicaragua esta semana. La tragedia de Colombia, que se va a parecer mucho a la de Bogotá, pero la de Bogotá multiplique lo que acaban de ver en esa quebrada, multiplique Bogotá por 1000. A mí un sacerdote en mi apartamento orando por mí me dijo: Rafa, estoy viendo una riada de sur a norte de Bogotá. Millones de toneladas de agua y de barro sobre Bogotá. Un sacerdote me lo dijo, ¿sí? Antes de que los castigos previstos por Nuestra Señora de Fátima empiecen a destrozar nuestro mundo en forma que difícilmente podemos imaginar. ¿Cuánto tiempo? Menos de 8 meses, lo dijo hace 4 meses, o sea, menos de 4 meses. Traduzcamos a ver. El padre Gabriel Amor me dijo que a menos que la consagración de Rusia se realice como la Virgen lo había pedido, a finales de octubre de 2015, las profecías de Fátima pueden empezar cualquier día después de eso. Y yo creo que ya nos han dado algunos anticipos. Es la primera vez que me ha dicho en lenguaje claro cuánto tiempo nos queda. Estoy leyendo al padre Gruner lo que dijo el padre Gabriel Amor. Dijo: estamos en la batalla final con Satanás y el tiempo es corto. Esa fue otra treta que el demonio hizo después de ser soltado del infierno 50, 60 años antes del año 2000, fue borrarse. Yo no existo, le dijo a los teólogos. Entonces ya no lo combaten. Por eso hay que hacer batalla espiritual, combatirlo, porque si no nos está destrozando por todas partes. Miren lo que sucede en Colombia, la corrupción generalizada, institucionalizada, en el mundo entero. La justicia, todo decaído, todo destrozado, todo, nada. Estamos en nada, estamos en menos 100, pues. Ya no es menos 1, ¿sí? Y ya no nos importa la indiferencia, la maldad. Es impresionante. A mí, cuando estos muchachos de los seminarios que a veces me llaman, cuando encuentro lo de Francisco, el falso estigmatizado, las falsas apariciones. Claro, en falsas apariciones hay conversiones, decía un papa famoso, no me acuerdo en este momento, decía que en muchas falsas apariciones hay conversiones. Yo me acuerdo mucho de Monseñor Alfonso Uribe, que le pregunté por una aparición de la Virgen en su diócesis,
y me dijo, yo no creo en eso, Rafa. El Papa San Gregorio Magno, perdón, fue el que dijo eso. No creo en eso. Y le dije, monseñor, ¿y usted por qué manda sacerdotes allá? Dijo, porque hay que pastorear a la gente. Eso me pareció muy sabio. Y ese consejo lo da la Iglesia. Y lo da el documento de Puebla, inclusive, sobre las espiritualidades y las devociones populares. Arrancar desde ahí la verdadera espiritualidad, que es la Biblia, por Dios. Pero andan detrás de cositas y de fenómenos y de cosas, y de conseguir un empleo, de cualquier cosa, con tal de, o de conseguir dinero, pero no a Jesucristo, en su corazón, en su vida. Y a Jesucristo, si lo tiene en su corazón, obedézcale, vive el Evangelio, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígalo, ¿no? Dé la vida por los demás, pero les cuesta trabajo predicar eso porque creen que van a perder la clientela. Entonces hacen unas motivaciones rarísimas. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, el Evangelio, el puro Evangelio que Cristo predicó, el que vivió la Madre Teresa, San Francisco de Asís, San Francisco Javier. Vida de sufrimiento, vida de abnegación, vida de entrega, vida de dar la vida por los demás, ¿no? Vida de negarse a sí mismo, vida de morir a su propio yo. Eso es lo más importante. El Evangelio puro, puro, sin neglosa, como decía Francisco de Asís. De manera que con la teología borramos una cantidad de cosas. Santa Hildegarda, en lo del anticristo, dice que el anticristo le quitará la voluntad a la gente. La gente quedará pegada a lo material, al mundo. Y al quitarle la voluntad a la gente, los va a someter totalmente. Realmente es impresionante la técnica y la táctica y lo que está usando. Es realmente espeluznante la situación del mundo actual, porque uno ve Gregorio VII, que tuvo que combatir, San Gregorio VII, con una crisis de la Iglesia de teología espantosa de los obispos y sacerdotes y de todo el mundo, y la combatió. Y los sacerdotes con problemas de mujeres, pero no le tocó los sacerdotes con problemas de hombres. Eso no le tocó a San Gregorio VII. No se imaginó que eso pudiera llegar, y llegó. Porque es la avalancha del mundo entero, la avalancha incontenible, la pandemia, que está no solamente de homosexualismo, sino de perversión sexual total, de libertinaje total, peor que el de los griegos, el de los romanos, con nuevas formas. Ahora le añadieron a eso la eutanasia, asesinemos a los ancianos, a los viejos, ya no asesinemos la vida germinal en el vientre de la madre, sino la vida terminal también. Nos convertimos en dioses, ¿no? Disponemos de la vida de los demás, del más inocente en el niño y el más indefenso, el anciano, ¿no? Crueles, ¿no? Entonces estamos viendo lo de las migraciones europeas de país a país, los barcos que se hunden, los mares convertidos en los sepulcros de los más humildes, de los más pobres. Los más humildes y los más pobres perdiendo todos sus bienes por estas calamidades, como en Colombia recientemente, ¿no? Como pasó en La Guajira, en Colombia, donde pasan las cosas, se hacen promesas, no se hace nada, ¿no? Al fin y al cabo no se cumplen. Impresionante. Se miente. Es una cosa, y el padre de la mentira es Satanás, ¿no? Parece que fuéramos, que el taita de la mayoría de los colombianos fuera Satanás. Es impresionante. Entonces, esto del padre Gabriel Amor, que tenemos un corto tiempo antes de que los castigos previstos por Nuestra Señora de Fátima empiecen a destrozar el mundo. Miren la palabra destrozar, en forma que difícilmente podemos imaginar. Yo lo creo, y creo lo del terremoto de Bogotá. Tenemos que rezar el rosario, rezar la coronilla, poner rodilla, entrar en un movimiento serio, ¿no?, de reparación, como el Corazón Inmaculado de María. Mire, por ejemplo, me dicen que había un grupo en Bucaramanga hermoso, de unas buenas señoras que rezaban por los sacerdotes de la Reina de la Paz, algo así,
y se acabó por el estigmatizado también en Bucaramanga, siguiendo hombres con falsedades y con mentiras, engañados. Gracias a Dios esta buena señora y otras señoras se dieron cuenta y fueron honradas y honestas, y el padre Cancelado también en denunciar esta cosa, esta farsa, esta mentira, esta estafa, ¿no? Como nos pasó también con el señor mexicano, que ahora se declaró el segundo Cristo, otro loco pues, ¿no? Yo no creo que sea un estafador, el uno creo que es estafador y este creo que se enloqueció, declarándose en un libro que él era el segundo Cristo. Estamos locos, ¿no? Falsos cristos, falsos profetas que engañarán si fuera posible a los mismos elegidos, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el buen discípulo está bien formado. Yo lo invito allá a Belén en las clases de Biblia. Lo invito a leer ahora que terminemos el libro de discernimiento que lo vamos a sacar en Colombia y en Ecuador. Lo vamos a divulgar por el mundo entero. A ver si frenamos esta avalancha de inmundicias, de errores, de mentiras, de trampas y de ignorancia espiritual que nos han llevado a este caos que tenemos tan terrible, siguiendo videntes falsos o videntes verdaderos. También seguimos videntes verdaderos y hacemos una latría, una idolatría de los videntes, ¿no? Y no seguimos a Jesucristo, no nos convertimos, no hacemos vida en nuestras vidas la palabra de Dios, no le entregamos el corazón al Señor, seguimos apegados a este mundo. San Pablo dice, la apariencia del mundo pasa, mírese en el espejo. Hace 10 años, ¿cómo era usted? Piense cómo será dentro de 10 si aún está en este mundo. Mírese, examínese, piense en la muerte. La Biblia dice que el que piensa en la muerte es santo, va a ser santo, si usted todos los días pensara en su muerte. ¿Cuál es el destino final? No es este mundo. Nosotros no vinimos a dar frutos. Los frutos son los de Gálatas 5. El reino de Dios es paz, amor, justicia y libertad, dice Pablo. Ese es el reino de Dios. No es un reino material, es paz, amor, justicia y libertad. La Biblia se interpreta con la Biblia. Vamos a hacer un paréntesis, un instante. Tenemos que amar la iglesia. La iglesia está en una horrorosa crisis, muchos sacerdotes, muchos obispos. Y el demonio es a quienes más los golpea. Oremos por ellos, por nuestros párrocos, por nuestros obispos. Seamos compasivos con ellos, ¿no? Yo creo que en estos días lo de este obispo que fue tan mal interpretado, él es un buen hombre y creo que lo manipularon. Y esa nobleza de la rectificación. Y la otra cosa, mi amiga que vino y se rectificó después de 4 años de colaborar con bienes y todas esas cosas y promover el estigmatizado, volvió y habló conmigo 3 horas y me contó toda esa farsa tan espantosa, que ya se está desenmascarando afortunadamente, pero después de años. Oremos por la iglesia, oremos por los obispos, oremos por los sacerdotes, y en este Pentecostés pidamos un nuevo Pentecostés para ellos. Y espero que el libro del discernimiento les va a servir a muchos, Los esperamos en Pentecostés en una jornada de oración, simplemente una jornada de oración. Si hay milagros, habrá milagros. Si no hay milagros, no habrá milagros. Pero es una jornada de oración por esta ciudad, por este país. Oremos, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, con la coronilla, con el rosario y con la conversión.
leyendo la palabra de Dios y transportándola a nuestra vida personal, la conversión, de eso ya no hablan, ni el purgatorio, ni el infierno, ni el cielo, ni el nada. No, es el éxito de este mundo. No, con la conversión. Si yo soy capaz de dar la vida por los demás, si soy capaz de amar a mis hermanos, si soy capaz de perdonar, entonces me estoy convirtiendo, si soy capaz de servir. Si sigo yendo detrás, o como dicen en Colombia coloquialmente, a la pata de todos los videntes y de todos los que hacen milagros, me fregué, me puedo condenar. Con falsas apariciones, con falsos videntes, se convierte la gente también en el discernimiento del Papa San Gregorio, ¿no? Y trata de entrar en el camino. Un aplauso para Monseñor Córdoba, que fue muy noble, muy valiente. Un aplauso para mi amiga que vino a contarme que se había equivocado y a pedir disculpas. Eso es cristianismo y eso es humildad. Y la humildad es el cimiento del cristianismo. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Dios los bendiga.